Aleluya, aleluya. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Unas ideas muy sencillas sobre esta fiesta que estamos celebrando. A propósito de la palabra que siempre es rica, pero hoy he querido más bien que nos pudiéramos detener un momento sobre esta fiesta o esta memoria de Nuestra Señora del Rosario. Hay que ubicarse en el siglo XVI. En ese momento los reyes católicos de Europa, los diferentes reinados están muy divididos, están preocupados por muchas cosas y aprovechan los musulmanes para venir a invadir y conquistar, digamos, el imperio turco, esta parte de Europa. Designan a don Juan de Austria como el encargado de ir a combatir, casi una misión suicida, ya que tenían información de que eran demasiados los musulmanes y un pequeño ejército, digámoslo así, cristiano. El Papa Pío V, que es el que está en ese momento gobernando la iglesia, reinando la iglesia, decreta el 17 de septiembre del 1571 el rezo del rosario diario por esta amenaza, esta invasión. Bien, sucede ahí en el Golfo de Corinto, cerca de Lepanto, la batalla conocida justamente como la batalla de Lepanto. Sucede un 7 de octubre de ese año 1571. De una manera mística, el Papa anuncia en Roma en ese momento de que los ejércitos cristianos han vencido, sin saber, porque digamos no existía ningún medio de comunicación. De hecho, semanas después que llega la información, se corrobora lo que el Papa había dicho, y como una forma de gratitud ante esa victoria que efectivamente sucedió, que don Juan de Austria, consta en los registros, hizo rezar a todos los soldados el rezo del rosario antes de la guerra, etcétera. Como un homenaje, el Papa Pío V decide dos cosas: instituir la fiesta, en ese momento se llamaba de Nuestra Señora de las Victorias, y la otra cosa que decidió fue incluir dentro de las letanías lauretanas el título Auxilio de los Cristianos, ya que habían atribuido pues la invocación de María y el triunfo. Después de ahí, en varias ocasiones, siempre en torno a las luchas, siempre en torno a las guerras o a las luchas así, en el Imperio Turco, los musulmanes, en Viena recuerdo una batalla, en otras siempre se le atribuía a la intercesión de nuestra Madre. Entonces, estos dos títulos, bueno, esta fiesta, Nuestra Señora del Rosario, de las Victorias, perdón, y Auxilio de los Cristianos. Pero es hasta el Papa Papa Gregorio III, que le cambia el nombre de la fiesta, ya no se llama Nuestra Señora de las Victorias, sino que le pone el nombre de Nuestra Señora del Rosario. Entonces, digámoslo que desde 1571 celebramos esta fiesta, aunque Gregorio III le cambió el nombre al tema que ahora tenemos.
el Papa Juan Pablo II nos regaló una encíclica justamente sobre el rezo del Santo Rosario. Entonces yo les propongo detenernos en algunos detalles que usted y yo conocemos, que siempre lo hacemos, que todos los días que rezamos el rosario lo hacemos, pero que ahora pudiéramos poner en evidencia. Sabemos que obviamente de la invocación inicial, el acto penitenciario, pero con respecto al misterio, dice enunciar el misterio y la lectura de la palabra de Dios. Él dice que las palabras conducen la imaginación y el espíritu a aquel determinado episodio y momento de la vida de Cristo, y la imagen que utiliza dice que es como un telón que se abriera, bellísimo, un telón que se abriera cuando uno enuncia el nombre del misterio. Le puede ayudar a nuestra imaginación, porque recuerden que es una oración contemplativa, a contemplar. Y entonces es como si se abriera así el telón y apareciera allí el misterio que nosotros estamos contemplando. Por ejemplo, pongo allí la imagen del nacimiento de Jesús. Entonces una invitación que con el del rezo del Santo Rosario es enunciar el misterio, leer si es posible, por el tiempo, por el ratito que yo saco, el mensaje, el texto bíblico que apoya ese misterio, pero como quien ve una obra de teatro, dice, o sea, como quien va deteniéndose en los detalles, porque recuerden que esto nos ayuda. Por eso el siguiente paso que dice el Papa Juan Pablo II, es muy importante el silencio que nosotros hacemos entre el enunciar el misterio y empezar a rezar. Un momentito allí, como que si yo me acercara, como que si estoy vineando un poquito, entonces yo me acerco a ver cómo estaba sentada la Virgen, cómo estaba José, cómo olía el lugar, un poquito la reflexión, que nuestra imaginación nos ayude un poco a contemplar claramente este misterio, el que fuese, en este caso que decía yo. Entonces el silencio es muy importante, en una época, en un tiempo donde el silencio parece que no tiene cabida, que hay que llenarlo todo con ruidos, nos montamos al carro, encendemos la radio, estamos allí, hay que encender el televisor, etcétera. Entonces el silencio. Obviamente después de enunciar el misterio, hacer silencio, viene el rezo del Padre Nuestro. Dice el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que no solamente por la oración que significa, sino que el rezo del rosario me pone a mí en conexión con lo íntimo de Jesús, que era el Padre, de esa relación del Padre. Abba Padre, ¿verdad? Mi Padre y yo somos uno, decía Cristo, entonces nos pone en relación con el Padre. Y que además este Padre Nuestro es muy importante, porque pone en evidencia, decía él, la hermandad y la eclesialidad, porque el rezo del Padre Nuestro tiene esa característica. Usted lo está rezando solito en su cuarto y usted dice, Padre mío, que estás en el cielo. No, ¿verdad? Siempre lo enuncias en plural porque te pone en relación con la comunidad. Decís Padre Nuestro, aunque estés solito en el cuarto, allá en la montaña, mientras vas en el bus. Entonces pone en evidencia eso. Vean qué importante tiene todo este sentido teológico y pastoral del rezo del Santo Rosario. Después vendrían el rezo de las Aves Marías, estas 10 Ave Marías, que la dividimos en 3 partes, dice el Papa. La primera, que es tomada de la Anunciación, ¿verdad? ¿Qué pasa con estas primera parte, digámoslo así, de la Anunciación? Sugiere la admiración del cielo y de la tierra, ¿verdad? Yo quise poner el texto literalmente como lo pone el Papa en la encíclica para que vean la expresividad de lo que está diciendo. Dice, expresan por así decir la admiración del cielo y la tierra y en cierto sentido dejan entrever la complacencia de Dios mismo al ver su obra maestra. ¿Cuál? La encarnación del Hijo en el seno virginal de María. Entonces esta primera parte de este Dios te salve es la admiración del cielo y de la tierra frente al misterio que está sucediendo. Dios hecho carne en el seno de la Virgen Santísima. Luego dice, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Vieran con qué insistencia el Papa dice
que no solo es el centro de la oración mariana de este Dios te salve, sino que es quizá uno de los aspectos más importantes con el otro que voy a decir, porque nos pone de frente al nombre de Jesús. ¿Recuerdan el nombre de Jesús? Yeshua, que viene de ¿cómo se llama? De esta raíz raíz de salvar. Recuerden que tenemos en Filipenses 2:10, versículo 11, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Importante, quizás es una palabra que usted ni le pone atención en el rezo del Santo Rosario, y usted tiene la oportunidad, porque recuerden que es una oración cristocéntrica también, la oportunidad de estar mencionando el nombre de Jesús ante quien en el cielo y en la tierra toda rodilla debe doblarse. Les cuento un secreto, ni es tan secreto, ya lo he contado muchas veces. Recuerdo al padre Mosqueta, y cuando me lo dijo, de verdad que yo lo asumo. Me dice, a veces con respecto al rezo del Santo Rosario, de pronto dice, estoy un poco agotado, cansado, y a veces me gusta cambiar. Entonces dice que él agarra la camándula, permítame un momento, aquí, agarra el rosario, y en vez de rezar la oración completa, Dios te salve María, llena eres de gracias, ¿verdad? Entonces cuenta él que alguna vez entonces tomaba y empieza a decir, Jesús, Jesús, Jesús. Y curiosamente contaba él que, porque no se trata de decir Jesús, 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 ya reza el rosario, ¿verdad? No tiene ningún fruto espiritual para uno, sino que cuenta él que inmediatamente iba tomando conciencia que entre el Jesús y el siguiente Jesús iba dejando más espacio sin él darse cuenta, porque lo metía en esta contemplación del nombre precioso, de decir Jesús. Recuerden que Jesús es Dios me salva, Dios es mi libertador, Dios es mi salvador, no me va a salvar nadie más, no me va a salvar la tecnología, no me va a salvar la dieta, no me va a salvar no me va a salvar la familia, literalmente hablando en el término salvación. Todo el nombre de Jesús, que sirve como de bisagra en esta oración mariana, pero en el rezo del rosario al menos decimos 53 veces Jesús. Vean qué riqueza del Santo Rosario, Jesús, 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 ¿verdad? Muchas veces decimos el nombre de Jesús. Y la segunda parte, que ya no es, ya sino más bien es un reconocimiento de nuestra parte a la Theotokos, a la Madre de Dios, y a quien confiamos nuestro presente, a quienes confiamos nuestro presente y nuestra muerte, el momento de nuestra muerte también. Entonces, estas veces, dice el Papa, parece ser que la repetición es una de las que la gente argumenta, una de las cosas más negativas del rosario, que en su perspectiva más bien es una de las cosas más positivas, porque por eso se llama rosario. Rosario viene del rosario, del rosal, y cada Dios te salve es una rosa. Y él metía en la lógica del amor. El amor es reiterativo. A la persona que uno ama le gusta, le agradaría muchas veces poder decir te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. El rosario es, además de poder invocar el nombre, es ir hacia nuestra madre. Aquí te dejo una rosa, 2 rosas, 3 rosas, 53 rosas, ¿verdad? Entonces eso reiterativo que te puede parecer aburrido, eso reiterativo al final se vuelve como un signo más bien de un amor que reitera. Luego el Gloria termina diciendo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice el Papa, dice la doxología es la glorificación, doxa es gloria, trinitaria es la meta de la contemplación cristiana. Qué bonito. Cristo es el camino que nos conduce al Padre en el Espíritu Santo. Entonces no solo al fin y al cabo es decir una oración por decir, estoy glorificando al Señor. Esa va a ser nuestra meta final, contemplar al Padre en el camino que es el Hijo y por la acción del Espíritu Santo. Miren cómo esta oración dentro del rosario, repito, una gran riqueza para todos nosotros. Y después se agregan las jaculatorias. Ustedes saben que jaculatoria, y si no se lo digo,
Son oraciones pequeñas, pequeñitas, de muy pocas palabras, que nos meten para poder repetirlas constantemente durante el día. Y el Papa hace ver dos cosas, con dos cuidados que hay que tener. El primero es que ojalá estas jaculatorias estén dirigidas a cerrar el misterio que estamos contemplando. Y segundo, que sean jaculatorias que estén reconocidas, que tengan un discernimiento pastoral, porque de pronto empezamos a utilizar respuestas y jaculatorias en nuestros rosarios que ni siquiera sabemos de dónde salieron, que dijeron que había que decir, porque si uno decía esto le servía mucho, y hasta a veces algunos curanderos de esa gente que roba plata diciendo que roba, le recomienda a usted decir una jaculatoria que se inventó, y con mucho cuidado. Por eso es muy importante que las jaculatorias que digamos sean con discernimiento pastoral. Termino yo, porque el Papa también lo hace, mencionando sobre el instrumento, rosario, digamos, con minúscula, camándula, la camándula, ¿verdad? Se llama esto para poder rezar, que no solamente sirve para llevar las cuentas, sino que él menciona tres cosas al menos. Lo primero que menciona es la cruz, un buen rosario. Esto se lo regalo como de todo mi corazón. Hay algunos instrumentos, por ejemplo, los 7 dolores, que en vez de la cruz trae una medallita de la Virgen. Bueno, es un instrumento para un ejercicio de esta manera, pero el rosario como ejercicio debe tener un crucifijo, no importa si de metal, si de madera, si de perlitas, es un crucifijo porque esta es la esencia. De hecho, dice el Papa, inicia con la cruz, nos hace un recorrido con María y termina con la cruz. Imagínense iniciar un rosario con la imagen, con la Virgen y terminar en la Virgen. ¿Qué dijo María en las bodas de Caná? Hagan lo que yo les digo, no, hagan lo que Él les dice. Entonces la cruz. A mí de manera personal, cuando rezo el rosario, me gusta iniciar besando la cruz y me gusta terminar besando la cruz. Hay algunas personas incluso, tal vez un poco incómodo para la mano, pero rezan el rosario sin soltar la cruz. La tienen allí y van llevando la cuenta sin soltar la cruz. Si ustedes pongan atención, busquen fotos del Papa Juan Pablo II rezando el rosario. Y la mayor de las fotos rezando el rosario lo van a encontrar él con la mano en la frente. Le gustaba sentir las cuentas del Santo Rosario también cerca de él. Entonces la cruz, ahí donde estuvo María al pie de la cruz, el rosario nos ayuda a cargar la cruz de cada día, parte del Cristo y nos lleva a Cristo. Segunda cosa, dice Bartolomé Longo, el beato Bartolomé Longo, la cadena, no importa si es de mecate o lo que sea, dice una cadena que nos une al Padre, una cadena que nos amarra al Hijo y una cadena que nos une a nuestra Madre Santísima. A mí me gusta pensar muchas veces cuando tengo el rosario, cuando se vara un carro, ¿verdad? Que le ponen una cadena para poder alarlo. Yo pienso que así soy yo a veces, varado en mi vida de fe, en mi vida espiritual, por la pereza, por el pecado, y el rosario llega como una cadena que me jala con la fuerza de Dios, con la gracia del Espíritu Santo. Disculpen si les parece un poco muy no sé, muy sencillo, pero hasta en mi imaginación de toto, de pecador, me imagino a la Virgen sentada en esa grúa manejando y decir, venga, yo de aquí lo saco, usted ahí no se queda en ese hueco. Entonces, la cadena también, no importa si es de mecate o lo que sea, pero el signo. Y lo tercero que menciona también el Papa, dice que las cuentas continuas y juntas también nos recuerdan los hermanos. Que si pasamos entre las cuentas, verá, una tras otra, nos recordamos que en la iglesia los hermanos estamos unidos también. Hagamos un ejemplo, si yo vengo y rompo aquí, ¿verdad? Rompo entre estas dos cuentas, esta cuenta de aquí no puede decir, uy, qué dicha, que no se rompió a la par mía. Bueno, no se rompió la par tuya, pero todo el rosario se echó a perder porque ya se rompió. Así también nos pasa desde la fe, ¿verdad? Las cuentas, estas cuentitas que nos representan también a los hermanos. No me dio chance porque bueno, ahora estábamos con confesiones. Quería ponerle citas de algunos santos sobre el rosario.
me abruma la cantidad de citas. Creo que entre uno más lee sobre la vida de los santos, se da cuenta que el rosario siempre estuvo presente. Yo estoy convencido de que si usted y yo, que estamos llamados a ser santos y queremos serlo, no podemos dejar el rosario. Y no digo del rosario aquí en la mano, ni siquiera digo el rosario de cadena, porque ahora los venden lindísimos de cadena, ni digo del rosario pegado ahí en el parabrisas, no, en el retrovisor del carro, que no importa si está allí. Estos son medios de oración, no son adornos, no son adornos. No sé en qué momento pasaron a ser adornos. Si yo lo llevo en el retrovisor del carro es porque mientras usted está en la presa o tal vez algún día haya bloqueos aquí en Costa Rica y usted está, de casualidad haya un bloqueo y usted está ahí en el bloqueo, entonces usted saca el rosario y en vez de madrear y en vez de sacar el rosario dice, bueno, vamos a hacer algo útil, vamos a rezar por nuestro país, vamos a rezar, y entonces yo utilizo el Santo Rosario. Si lo ando ahí colgado como cadena, no es que es un adorno, es que está en el banco y hay fila, pues me quito la cadena y empiezo a rezar. Si lo ando aquí en la mano, es para eso, no es un avalorio, no es una Pandora, es un instrumento de oración. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda las gracias, ¿verdad?, de nuestra Madre Santísima. Yo termino con una historia que usted seguramente conoce, que han inventado y que es mentira, y que seguro San Pedro cuando yo llegue al cielo, que espero llegar al cielo, me va a reclamar, pero me contaron una vez que San Pedro estaba enojado con la Virgen. Y entonces Jesús le dijo, pero ¿por qué es que estás enojado con mi mamá? Dice, es que yo, dice, llevo un control estricto en el cielo. Y de vez en cuando hago rondas, dice, de ver gente que no tiene que estar por aquí. Y me he topado gente que según mi lista y la lista que usted me ha pasado no deben de estar aquí, pero yo me lo topé y hice una investigación y entonces ¿sabe qué descubrí? Le dice San Pedro a la Virgen, a Jesús, que su mamá se ha ido allá al patio del cielo y en la tapia esa que da hacia el purgatorio hizo un hueco inmenso y cuando nos descuidamos en ese hueco él ya viene y dice, venga, suba, suba. Y entonces ¿sabe qué utiliza? Dice, para traer las almas del purgatorio para acá, tira la cadena del rosario, dice, y toda la gente se agarra al rosario y entonces pasan. Y no pasan por la puerta en esta lista que yo tengo, pero se me colan aquí en el cielo. Yo la leí y me reí mucho. Siempre la cuento a mi estilo. Pero yo siempre le digo, ojalá que ese rosario, pues, sea como de esas cadenas de barco para que me aguante a mí, porque sé que quién sabe por la puerta del cielo, pero de manos de María tal vez tenga otra oportunidad y una oportunidad para llegar al cielo. Démosle gracias a Dios y no dudemos de la importancia de esta arma. No lo utilice como aguizote, no lo utilice como, ¿cómo llama esto? Como amuleto. Que yo siempre ando el rosario aquí en la bolsa que me proteja. Bueno, qué importante que lo andes allí porque de vez en cuando te puede ayudar. Recuerdo un señor que me decía, y es que tenía ganas de portarme mal, ser infiel a mi esposa. Yo me metí la mano para sacar las llaves del carro y se me enredó en el rosario y cuando lo tuve en la mano dije, ¿qué estoy haciendo? Bueno, qué dicha, un signo que Dios utiliza, pero esto es para decirle a María cuánto la amamos, para glorificar al Señor, para mencionar el nombre de Jesús muchas veces. Así que acerquémonos al rezo del Santo Rosario. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.